para esta sesión la podemos titular, o me gustó titularla, ¿puede la cría de abejas ser una problemática ambiental? Me encanta. Y para empezar con esta sesión me gustaría que no solo refresquemos los conceptos que vimos viendo en las sesiones pasadas con Mati y con vos, Cami, sino también algunos de los conceptos que venimos trabajando en los capítulos anteriores del podcast, cuando estuvimos hablando con Facu y también con Mati, acerca de la crisis de los polinizadores. Vamos a ver de una forma holística relacionando ambos capítulos. Como ya dijimos y varias veces hasta el cansancio, no es un factor el que conduce hacia la pérdida de diversidad de los polinizadores, sino que es un conjunto de factores que van trabajando juntos. Y tal vez el que podría ser el menos pensado o el factor más inimaginado es la cría y la utilización de abejas para fines productivos. Y esto es lo que me gustaría ver y que discutamos en este segmento, no solamente desde un punto de vista de bajar línea o bajar alguna especie de normativa o de respuesta hacia un problema que evidentemente no tiene una respuesta así determinante, sino tan solo generar interrogantes, irnos con más dudas de las con las que estamos empezando esta sesión. Hace un rato Mati en la sesión pasada nos estuvo hablando acerca de la cría de Apis mellifera y que sea lo que el inconsciente colectivo se imagina cuando alguien habla de una abeja. Vos hablas de una abeja y ya te imaginas un individuo de Apis mellifera. Sí, total. Pero esta especie es una de las tantísimas especies de abejas que forman parte de este gran grupo que son los polinizadores. Y tal vez el hecho de que sea el representante idílico de una abeja es que podemos entender a Apis mellifera como uno de los animales más ampliamente explotados a nivel mundial. Es decir, si uno se pone a pensar que nomás una colmena ya tiene 70.000 individuos dando vueltas ahí adentro, si comparamos en cantidad de cabezas con cabezas de ganado en el mundo, tal vez Apis mellifera sea el animal en volumen más explotado. Y como también venimos viendo, no solamente la polinización es uno de los servicios que Apis mellifera brinda, sino que también hay distintos bienes, por así decirlo, o productos de la colmena que también son explotados. Pero a lo largo de estas dos sesiones nos hemos cansado de hablar de la polinización de cultivos. ¿Bien? Sí. A esta altura creo que ya no es necesario hablar de qué es la polinización, porque bien Matías lo mencionó hace unos momentos. Básicamente tengamos en cuenta otra vez qué es el mecanismo por el cual las plantas se reproducen, es decir, cómo el polen se transporta de una estructura masculina a otra femenina, que puede estar o no en la misma planta o puede estar o no en la misma flor. ¿Sí? Este servicio de polinización, las abejas lo vienen ejerciendo de forma natural hace un montón de millones de años, es una carrera evolutiva que se viene desarrollando, y a lo largo de la historia de las civilizaciones, los hombres han metido la mano en este servicio ecosistémico. Egipcios, mayas y romanos, entre otras civilizaciones, han manejado, por ahí en vez de hablar de crianza, podemos hablar de manejo de abejas, para, obviamente, mejorar algunos de los cultivos que van produciendo, como también para obtener estos productos que dijimos, cera, miel y demás. Pero hay una pequeña gran diferencia entre la forma en que estas civilizaciones milenarias venían desarrollando esta actividad a la que se lleva hoy en día, que ahora en un momentito vamos a hablar un poquito de eso. Básicamente me parece que es interesante que tengamos en cuenta que estamos en un contexto, por así decirlo, de globalización. Ya la globalización forma parte de la sociedad ya hace unas cuantas décadas, y el sistema de comercio internacional, por así decirlo, podemos decir que genera una reestructuración tanto en los paisajes como en la producción agrícola de todos los países. ¿Sí? Es decir, nuevas especies de plantas fueron introducidos con fines productivos en distintas naciones, acorde a una condición ambiental, por así decirlo. Y a ver, para ponerlo por ahí un poco más concreto, como un ejemplo, podemos hablar del kiwi. El kiwi, que si bien es originario de una región central de Asia, se da muy bien en aquellos climas templados, ¿sí? Como el que tenemos en la costa bonaerense. Por eso es que en Mar del Plata tenemos una gran cantidad de cultivos de kiwi. Bien, y también podemos hablar del girasol, que hoy por hoy se da a escala global. Y con esta globalización de cultivos,
se dio de la mano una globalización, como bien dijo Matías hace un rato, de la explotación de Apis mellifera. Hoy en día, Apis mellifera, que si bien uno va a Italia y dice Apis mellifera es una abeja nativa, hoy por hoy uno puede pensar que Apis mellifera es una abeja nativa de todo el mundo porque está básicamente en todos los continentes. Y esto se dio otra vez en un contexto de globalización. Y vamos a retomar un poquito lo que hablábamos en los capítulos anteriores sobre la crisis de los polinizadores. Hasta 1990, más o menos, con ese trabajo de Watanabe del 94, no había mucho desarrollo en cuanto al interés, no científico, sino en cuanto al interés social o político acerca de los polinizadores. ¿Bien? Y hasta ese momento se considera que Apis mellifera es una especie comodín. Es decir, ponemos kiwi en Argentina, vamos con Apis mellifera. Ponemos tomate en Chile, vamos con Apis mellifera. Y Apis mellifera se usaba para todo. A partir de la década de los 80, finales de los 80, se empieza a ver que Apis mellifera ya no es una especie común y que la eficiencia no es la que se esperaba en determinados cultivos en comparación con otros. Entonces empiezan a surgir diversos trabajos que plantean la necesidad de criar, de manejar distintas especies de abejas. Yo les comenté que había una diferencia entre cómo se manejan las abejas hoy en día y de cómo lo hacían las civilizaciones como los romanos y los egipcios. Por ejemplo, vamos a hablar justamente de caracterizar a los romanos y a los mayas, ¿sí? Las abejas se utilizaban básicamente para lo mismo, extraer miel, mejorar algún cultivo, obviamente no de una forma tan lineal como conocemos hoy a través de un método científico, ¿no? Pero básicamente se usaba para lo mismo. Pero existía una gran diferencia entre ambos dos. Y básicamente es las especies de abejas que utilizaban. En toda la región de Centroamérica se explotaban, como bien dijo Cami, las meliponas, y hay evidencia histórica, o sea, hay, no son jeroglíficos, no sé cómo se dice, las pinturas, sí, donde representan meliponas y hasta el método de manejo. Y lo mismo ocurre con los romanos con Apis mellifera. Hoy por hoy podemos hacer transhumancia, es decir, transportar diversas colmenas o individuos de países hasta entre continentes, como bien vos dijiste, Cami, hace un rato, Bombus terrestre pasó de Norteamérica a América. Pero básicamente, durante las civilizaciones mayas y romanas, no había posibilidad de buscar una genética ideal, buscar un comportamiento acorde, buscar un rinde, sino que básicamente era algo más humano, si se quiere decir, que era aprender a estudiar la diversidad que había alrededor, que vamos a hablar de diversidad, y comprender, intentar mejorar lo que había en el entorno. ¿Sí? Una mirada agroecológica. Una mirada agroecológica, exactamente. Ahora, para poder aprender sobre lo que tenemos alrededor, primero es que entender que existe algo alrededor que puede cumplir esa función. Y como veníamos hablando, y también hoy se preguntó, tenemos el ideal de la abeja Apis mellifera, pero ¿cuántas especies de abejas tenemos? No es una especie, no son 50. Cami me dijo que eran 52 subgéneros dentro de un grupo que eran las megaquiles. Bueno, dentro de lo que son las abejas en sí tenemos más de 20.000 especies. Y estudios recientes de la última década, a través de encuestas, que son esos trabajos que por ahí uno en nuestro ámbito no son los que más frecuentemente lee, pero son interesantes, hicieron encuestas en Estados Unidos, en Francia, en Italia, no me acuerdo de otros países, acerca justamente de la diversidad. Y alarmante la poca diversidad que se conocía o que se creía que existía de las abejas. Pero antes de seguir hablando de diversidad y demás, vale la pena entender qué es la biodiversidad. Uno está muy acostumbrado dentro de nuestra profesión a hablar de biodiversidad y demás, y por ahí el resto no llega a entender qué es la biodiversidad. La biodiversidad no es nada más que el número de especies distintas que coexisten en un mismo espacio. Si podemos hablar de la biodiversidad, y lo podemos restringir al espacio que nosotros queramos. Mar del Plata, Argentina, el mundo. Y bueno, como veníamos diciendo antes, a partir del siglo XX comenzaron a aparecer abejorros, megaquílidos y otras nuevas especies para usos comerciales para ampliar ese abanico que Apis mellifera venía dejando cortito. Pero, ¿cuáles son las abejas que se explotan comercialmente? ¿Son aquellas abejas que son más eficientes? Porque hoy también hablamos de eficiencia. Sí.
¿Y qué? ¿Explotamos solamente las abejas que son más eficientes? Y la respuesta en realidad es que no, porque muchas veces las abejas más eficientes son aquellas de las cuales tenemos poco conocimiento y poco estudio. Entonces explotamos aquellas abejas de las cuales hay más producción científica, que ojo, hay que tener en cuenta dónde surge esa producción científica. Entonces, si la mayoría de los trabajos se centran en Estados Unidos e Inglaterra, no llama la atención cuáles son las especies que más se comercializan internacionalmente. Y también, por así decirlo, y por ahí es un pecado decirlo de esta forma, son aquellas especies que por ahí la biología se desarrolla de una forma un poco más simple respecto de otras. Hay abejas que tienen ciclos completamente complejos y que se desconoce cómo es el ciclo reproductivo. Entonces, esas abejas son difíciles de explotar. Pero bueno, básicamente otro de los conceptos que me gustaría que destaquemos es el manejo. Cuando hablamos de manejo de abejas, por eso yo quise separarlo de cría, cuando hablamos de manejo es asegurar o garantizar una alta tasa reproductiva y un desarrollo de las colmenas por medios o métodos antrópicos. Es decir, el hombre está al cuidado, no es tanto de cría, sino es de asegurar que eso llegue a reproducirse y llegue a cumplir una función en un ambiente determinado. Porque por ahí cría de abejas podemos hablar en APIs, pero dentro de manejo podemos trabajar con algunas especies que nosotros no estamos criando, pero que estamos garantizando que puedan cumplir un objetivo, por así decirlo. Y justamente ahí me gustaría meter un concepto o destacar que esas abejas se explotan comercialmente, es decir, más allá del uso, se explotan en el sentido de que es un uso intensivo. Así como hablamos del cultivo intensivo de soja, podemos tener un paralelismo con el uso intensivo de apis mellifera. O sea, estamos metiendo apis mellifera, por ejemplo, en todos lados. Sí. Y no estamos por ahí viendo un poquito más allá. Si analizamos todo esto, podemos decir que la historia puede tener un final feliz. Es decir, en 1990 surge un interrogante y dicen, uy, apis mellifera no es tan eficiente, tenemos que ampliar el abanico de polinizadores. Y se empieza a criar gomos terrestres, como dijimos, como ruderatos, megaquile, rotundata, osmias y otras especies distintas. Entonces, una necesidad, un resultado, fines prácticos, está todo bien. Sin embargo, la historia es un poquito más compleja y por ahí estamos un poco más afuera de ese final feliz que estamos diciendo. La cría y la comercialización de abejas trajo aparejado consigo un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Y aunque por ahí suene un poco amarillista o propagandista, podemos evidenciarle por qué es así. La polinización, como ya mencionamos, es un servicio ecosistémico, pero este servicio trasciende la producción de alimentos. Y por ahí esa es la parte que cuesta ver y también por eso cuesta entender por qué es un impacto sobre el medio ambiente. Decir que la polinización mejora un sistema productivo es como decir que una computadora sirve solo para ver videos de YouTube. Una computadora sirve para muchas más cosas y el servicio ecosistémico de la polinización trae aparejado consigo un montón de beneficios para el hombre que trascienden el mejoramiento de un cultivo objetivo, es decir, el tomate. La polinización va más allá de mejorar la calidad del fruto de tomate o la polinización del tomate. Sí. ¿Sí? Porque otra vez, metiendo la diversidad biológica, existen un gran número de especies vegetales, que dependen de la polinización para la reproducción y cumplen factores claves en servicios ecosistémicos, como por ejemplo producción de oxígeno, amortiguación de catástrofes climáticas, sí. Y también, algo que por ahí uno más frecuente, es un bien cultural, o sea, es un bien paisajístico. Vos vas a un campo y no esperás ver pasto, vos esperás ver un montón de flores, y esas flores que por ahí no tienen un uso comercial, pero sí tienen un uso personal, por así decirlo, que uno lo explota y tiene un bienestar cultural, dependen exclusivamente de la polinización. Y por ahí, no todas esas flores son polinizadas por apis mellifera. Entonces, toda la biodiversidad, en cierto punto, se ve sostenido por un trabajo invisible o imperceptible de estas 20.000 especies de abejas. Ahora, ¿qué tiene que ver el manejo de abejas, justamente, con esta pérdida de biodiversidad, por así decirlo? Bueno, el manejo de algunas pocas especies de abejas atenta directamente contra la diversidad de las abejas en sí. El hombre, con la transhumancia, introdujo algunas especies de abejas en casi todo el planeta. Y no solo eso, sino que junto con las abejas, llevó cultivos que funcionan como sostén de esas abejas. Es decir, introducen abejas en América,
¿sí? Por ejemplo, introducen el bombus en Argentina. Y a su vez que está el bombus, también está el cultivo del cual el bombus poliniza muy bien y obtiene todos sus nutrientes, como por ejemplo el tomate. Entonces no solo estás metiendo individuos nuevos, sino que le estás facilitando todo el camino para que se reproduzcan permanentemente y puedan cumplir todas las necesidades o funciones básicas para su desarrollo. Entonces, de esta forma, lo que está pasando es que el hombre está garantizando que estas especies introducidas se sigan justamente sosteniendo, por así decirlo. Ahora, una cosa es la introducción de especies, otra cosa es la invasión de especies, que es un poco lo que hablábamos y lo que yo le había dicho en la sesión anterior al oyente que hizo la exactamente, que no me acuerdo el nombre, Valenzuela, pero el apellido, que es que una especie introducida, ¿sí? Podemos considerarlo como por ejemplo Bombus terrestris, ¿sí? En un primer momento. Cuando Bombus terrestris se introdujo en un primer momento en Chile, ¿sí? Las colonias se colocaban sobre los campos de tomate dentro de los invernaderos. Entonces la situación prácticamente está manejada porque una reina, 2 reinas, 3 reinas, 10 reinas que se escapen, intenten hacer un nido, pueden generar 10 colonias que van a competir o van a establecer interacciones ecológicas con un ecosistema que ya está armado. Entonces, por ahí es difícil que prosperen y que generen un problema. El problema es cuando estas especies introducidas logran justamente independizarse del efecto antrópico. Es decir, que logren desarrollarse, que logren reproducirse y que logren colonizar nuevos nichos independientemente del sostén del hombre. Y acá me pareció muy interesante un trabajo de Laura Russo del 2021 que menciona las distintas especies de abejas que fueron introducidas en países no nativos. Básicamente son 16 especies. Y estas 16 especies, 11 se convirtieron en una problemática porque lograron ser especies invasoras. Dentro de ellas tenemos 6 especies de Bombus, 3 especies de Apis, que era Apis mellifera, Apis cerana, no me acuerdo cuál era la otra, Megachile y Omnia. Entonces, cuando una especie se convierte en invasora, como hablamos con Carmen hace un rato, propone un impacto directo sobre el ecosistema. Porque no solamente genera una competencia entre abejas, como habíamos visto el trabajo de Morales, ¿sí? Sino también que produce una competencia indirecta entre distintas especies vegetales. ¿Por qué? Porque los polinizadores generan un equilibrio con las plantas y la tasa de reproducción de las plantas está asociada justamente al equilibrio con los polinizadores. Ahora, cuando vos introducís un nuevo organismo que cumple otro rol, o sea, el rol de polinizador, pero que puede tener preferencias distintas, ya sea por el largo de la lengua, ya sea por la atracción a los colores y demás, genera también un desbalance en la flora. Entonces, no solamente afecta a la diversidad de especies de abejas, sino también generar una competencia entre las plantas. A su vez, también es importante destacar, que bien Cami ya había mencionado, otro aspecto importante no solamente es la competencia entre abejas, sino la introducción de nuevos patógenos y nuevos parásitos que pueden no solamente estar afectando a las abejas. Por ejemplo, hablamos de Bombus terrestris, fue introducido en la Patagonia. La competencia que tuvo con Bombus dalbomi por los sitios de nidificación y por los recursos florales, se le suma el traspaso de distintos patógenos. Algo similar a esa batalla, por así decirlo, que hubo epidemiológica cuando los españoles o los europeos llegaron a América. Lo mismo, estos individuos traen aparejados consigo distintos patógenos con los cuales ya tienen tolerancia, ya tienen sistema inmunológico desarrollado, pero que son totalmente novedosos para las especies de acá. Pero a su vez hay no me acuerdo del trabajo de quién era, pero en México vieron que hay distintos virus de abejas que ya se están presentando activos en otros himenópteros como hormigas nativas. Entonces, el transporte de patógenos no solamente afecta a la diversidad de abejas, sino que afecta al ecosistema en general. Entonces, el problema de las especies invasoras no se limita al hecho de que las sociedades introduzcan especies en el hábitat, sino que sistemáticamente, otra vez, los productores expanden las poblaciones de dichas abejas introducidas. Básicamente es como si nos imagináramos un campo de batalla entre dos facciones, ¿sí? dos tropas distintas, ¿sí? Dos bandos, en el cual uno esté
sistemáticamente, repetidamente, agregando nuevas tropas. Y el otro básicamente se mantiene con lo mismo que tiene. Entonces, el equilibrio no llega a generarse nunca. ¿Y por qué no se genera? Por una acción antrópica. Tanto este trabajo de Laura Russo como otro trabajo de Hall y colaboradores de 2020, titulado Dimensiones sociales de la conservación de los polinizadores, y muchísimos trabajos más, proponen la cría y el manejo de abejas como un grave problema ambiental. Y básicamente hay que entender que un problema ambiental, ¿sí?, es un problema que pone en riesgo el bienestar humano, ya que se ven afectados los servicios ecosistémicos, pero a diferencia de, por ejemplo, un tornado, o un volcán, o un tsunami, esta problemática tiene origen en el hombre. Es decir, el hombre, al estar haciendo transhumancia y distintas especies, está poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos de los cuales nos basamos para nuestra vida cotidiana. Entonces, antes de cerrar la sesión de hoy, me gustaría mencionar un último aspecto, y por ahí, ya saliendo de nuestra zona de confort y de la biología en sí, y por ahí entrando en otras cosas que uno por ahí hace un poco más de agua, también, por así decirlo, hay que tener en cuenta que las abejas que no explotadas comercialmente funcionan como un sostén cultural para un gran número de sociedades y son engranajes claves para garantizar la soberanía alimentaria. Y es un poco esto que veníamos hablando de las meliponas, o lo que vos mismo estabas diciendo, Mati, de el Museo Vivo de Abejas. Por ahí, si uno considera y da una visión muy utilitarista de decir, bueno, la abeja tiene que producir, tiene que mejorar el tomate, se queda con una visión corta. Tiene un montón de rasgos culturales, sociales y tradicionales que forman parte de los distintos pueblos que son a su vez sostenidos por estas abejas. Y me pareció algo así como anecdótico mencionar que, por ejemplo, 3 plantaciones de América Latina, como lo son la palta, el café y los chiles, los ajíes picantes, ¿sí?, son sostenidos, no exclusivamente, pero casi, por un montón de meliponas que no se crían ni se pueden manejar, sino que dependen de la biodiversidad y de un ecosistema sano, ¿sí?, que asegure que cada pueblo pueda justamente tener derecho a elegir qué produce, cómo lo produce, qué comercializa y qué come, que es la soberanía alimentaria, y no bajar de acá producimos soja, acá producimos maíz y punto. Un ejemplo que tuve la suerte de vivir con Pablo cuando fuimos a Mendoza, estábamos caminando por unos campos de zapallo y estábamos buscando bombos polonenses en Mendoza, a ver si alcanzaban esa zona. Y estábamos por los campos de zapallo y un productor se acerca y nos dice que, bueno, ¿qué estamos haciendo? Le comentamos, ¿están buscando abejas? Sí. Pues acá está la abeja del zapallo. ¿En cuál es la abeja del zapallo? Bueno, llegando, es Eusella fervens, que pone Apis fervens. Es una abeja que él nos decía, vos con el zapallo puedes hacer lo que quieras. Pero si esta abeja no está, no tenés zapallo. Si esta abeja llega, vamos a tener buena producción. Y son re cancheras para identificar esta especie. Que por ahí a uno que es biólogo y que trabaja con abejas, uno hace aguas en la identificación, estos tipos la agarran en 2 minutos. O sea, el nivel de importancia para la sociedad de estas abejas es altísimo. Entonces, si nos vamos a guiar por qué es productivo y qué no es productivo, estamos dejando de lado un montón de factores fundamentales de la sociedad. Bueno, en la sesión de este capítulo vimos que la cría y el manejo de abejas puede resultar una herramienta muy útil para garantizar un tipo de sistema productivo. Que si eso no es lo óptimo, no es tema nuestro y no podemos definirlo. Pero sí podemos decir que ese tipo de manejo y ese tipo de explotación de las abejas, en este punto, atenta contra la diversidad y contra lo que a nosotros nos importa, que puede ser el servicio de la polinización y los servicios ecosistémicos que mejoren y que brinden servicios a la sociedad. Entonces, a modo de corolario, por así decirlo, algunos puntos que me parecían importantes, que no hace falta decir no se manejan más abejas, no se pueden criar más abejas, sino que hay estrategias como por ejemplo los corredores biológicos, los manejos agroecológicos, como recién veníamos diciendo, diluir los efectos negativos de las abejas introducidas, mejorando por ahí potenciales aspectos de las polinizadores silvestres. Y como siempre, me pareció interesante que todos los trabajos que uno lee, ya cuando se empieza a meter en la parte, no sé si social, pero esta rama, es la falta que hay de divulgación, de concientización y de educación, tanto formal como no formal. Porque, por ejemplo, el trabajo de Hall
planteaba esto de las controversias de buscar siempre, por ejemplo, una etiqueta verde. Una etiqueta verde que demuestre que un producto favorece la biodiversidad. Pero si no tenemos lo que es la biodiversidad, ¿por qué vamos a comprar más? Por moda. Y tampoco tiene sentido. O política. ¿Quiénes exigimos políticas a favor de la diversidad de las abejas? Nosotros, que sabemos que existen 20.000 especies de abejas, que son nuestro sustento de trabajo, pero ¿cuántos científicos seremos pidiendo por las abejas? ¿Cuántas personas más pueden saber por qué están pidiendo derecho? Y me pareció muy interesante que Hal mismo decía, ir con una bandera de decir salven a las abejas y salven a Apis mellifera es como decir la diversidad de aves está en riesgo, hay que criar pollos. Claro. O sea, no va por ahí. Se contradice dependiendo de la zona, ¿no? Exactamente. Bueno, yo anoté un montón de cosas y tengo miedo de no decir nada de todo lo que anoté. Saludos. Quedan de Nahuel y Surieta. Nahuel, otro viejo conocido de la casa. Por suerte nos siguen todos amigos, Bueno, le ¿no? mandamos un saludo a Nahuel. Nahuel ahí está trabajando en B-Flow, nos alegra, fue tesita. Nahuel, hay que cerrar tu tesis. ¿De paso? Me paso cañas. Un abrazo grande, Nahuel. Una alegría ahí que te escuchen. Bueno, no sé, yo fui pensando varias cosas, pero no sé si es una reflexión, pero lo que me queda ahí dando vuelta, que creo que la respuesta inmediata que se me viene a la cabeza es la económica, es si sabemos que esta biodiversidad mejora los ecosistemas y hay que preservarla, ¿cuál es la limitante, por lo menos desde el punto de vista de cría de las abejas, para mejorarla, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a la fácil que es Apis mellifera? Bueno, probablemente porque hay un montón de información, Claro, porque es la operativamente más fácil de manejar, porque el sistema socioproductivo está aceitado para que eso funcione, y porque no se crían otras especies de abejas, incluso, que no sé si está, hoy día, hay una demanda de la sociedad porque se crían otras especies de abejas. Eso no sé si está, esa demanda. No sé si está, pero también uno de los trabajos, no me acuerdo si el de Russo o el de Hall, plantean esto, que primero que no todas las abejas son igual, en la cría o el manejo de abejas, no siempre es el de Laurus, no siempre es igual el impacto que tiene sobre el ecosistema, porque no es lo mismo hablar de criar una abeja solitaria que una abeja social. Por ejemplo, una abeja social, vos tenés Apis mellifera 70.000 individuos, y tenés chance de que cuando entre un patógeno en esa colmena se generen organismos portadores sanos, que no se mueran pero que puedan transmitir el patógeno. En una abeja solitaria no, porque cuando entra el patógeno muchas veces muere automáticamente. Pero a su vez, que me pareció interesante y también para mencionar como veníamos hablando con Cami antes, está esto de criar abejas que sean nativas de la zona, como por ejemplo acá en Argentina, Bombus paulensis. ¿Sí? Claro. Tenemos cría de Bombus paulensis acá y se utiliza básicamente para tomates, frutiyemas. Que ahí, a lo sumo, lo que puede llegar a estar pasando, que también es un impacto sobre el medio ambiente, es que vos estás desbalanceando un poco el equilibrio, porque estás metiendo más individuos de una especie que de otros, pero por lo menos es algo que el ambiente ya está preparado para ir amortiguando, porque esa especie existe en el espacio. Sí.